A continuación le voy a presentar la entrevista que Leo Zuckerman le hizo a Luis Fernández, director ejecutivo de la organización Nosotros, y a Vania Salgado, coordinadora del colectivo Reconstrucción Transparente, sobre cómo va el proceso precisamente de reconstrucción a un año de los sismos de septiembre del 2017. Acompáñame a verla. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo va la reconstrucción a un año del terremoto que afectó principalmente a los estados del centro del país. La reconstrucción de edificios dañados en la Ciudad de México apenas ha avanzado, a pesar de los recursos económicos disponibles por falta de voluntad política y transparencia. Sin datos oficiales de los inmuebles afectados y enfrentados a un pesado proceso burocrático, miles de damnificados, algunos todavía viviendo en las calles, sufren la incertidumbre de no saber qué pasará con sus viviendas. Los recursos del Fondo Único supuestamente se destinaron a dependencias y delegaciones locales y la información empezó a no ser tan clara que digamos. Y para hablar de este tema de cómo va la reconstrucción, se encuentra con nosotros Luis Fernández, director ejecutivo de la organización Nosotros. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien. Buenas noches. Muchas gracias. Y Vania Salgado, coordinadora del colectivo Reconstrucción Transparente. Vania, ¿cómo estás? Muy Leo, buenas noches. muchas gracias. Empecemos contigo. ¿Cómo va la reconstrucción? Bueno, primero que nada, Leo, te cuento que también soy damnificada. Entonces, mira. he vivido un año bastante difícil, sin hogar. Recientemente lo demolieron. Sí. Y a ¿En raíz, dónde estaba tu vivienda? En la colonia Narvarte, Benito Juárez. Y a raíz de esto, bueno, pues decidí sumarme a la tarea de vigilar que la política de reconstrucción diera respuestas a nosotros los damnificados. Es así como junto con Luis creamos este colectivo Reconstrucción Transparente. Y bueno, pues yo dejo que él hable un poco de la estrategia, pero te quiero contar un poco del balance que hemos hecho en Reconstrucción Transparente primero. Bueno, creemos que no ha habido las respuestas adecuadas, específicamente en el ejercicio de la transparencia del gasto. Hemos hecho investigaciones específicas que nos muestran que de los 8.772 millones que habían aprobado, al 4 de julio, que es más o menos la mitad del ciclo fiscal, la Secretaría de Finanzas informa que solo se puede comprobar el 4.7% del gasto. Entonces, la demanda es saber cómo exactamente se está gastando, no a nivel aprobaciones, que la Comisión para la Reconstrucción da cuentas de ello en Plataforma Ciudad de México, sino las dependencias están verdaderamente gastando hacia donde tiene que irse, lo cual como damnificado te digo que no hay ningún lugar donde se haya iniciado la reconstrucción de la vivienda. ¿Y entonces? Es la gran pregunta, la gran exigencia. Luis, ¿dónde está ese dinero? ¿Qué se está haciendo? ¿Está en una cuenta de banco o están construyendo cosas que no...? La pregunta se mantiene. Esta comprobación del 4.7% de los recursos a julio nos preocupó, sacamos un comunicado al respecto, hicimos presión a las distintas autoridades para saber en dónde está el resto. Una de las preocupaciones es, primero, no sabemos, no se ha comprobado todo, el resto de lo que se ha ejercido no se ha ejercido completamente, porque nos comentaron en su momento desde la Comisión de Reconstrucción que hay un subejercicio de casi 1.400 millones de pesos asignados en ese momento. No sabemos en qué se gasta, no sabemos cuánto falta, y eso es una locura a un año del sismo. Pero no te lo puedo creer, es que... Hicimos una investigación, te cuento este dato que es aún más preocupante. A lo que concentramos nuestro tiempo en los últimos 2 meses fue hacer una revisión, ya después de no saber en qué se gastan, vamos a ver cuáles son los mayores niveles de riesgo que permanecen en la Ciudad de México y construimos esta investigación para identificar polígonos de riesgo. ¿Qué significa? Identificar los inmuebles dañados que están en alto riesgo de colapso o alto riesgo. ¿Qué significa? Primero, que no son habitables, que todos estos deben de estar completamente desalojados por los protocolos de seguridad para proteger la integridad física de las personas. Claro. Y lo que encontramos es que de 483 inmuebles en esta condición, el 33% se mantienen habitados al día de hoy. No. A un día. Y estamos hablando... Un tercio. Y de los que deberían de estar vacíos porque están en riesgo. Exactamente. Están habitados. Estos pueden caer con un sismo de magnitud media, Leo, o con... ¿Esto es en la Ciudad de México, Luis? Solo a la Ciudad de México. Esto en la Ciudad de México porque para el resto de las entidades no tenemos información. Es preocupante porque al final se construye información. Criticamos mucho el censo en realidad de la Ciudad de México porque no es completo, efectivamente no vincula damnificados y el daño a las personas y el daño físico de sus inmuebles o la afectación directa, pero existe algo de información avanzada. En el resto de las entidades
no existe. Que No hay existe que algo de este decirlo, nivel o sea, lo que detallado. pasó en Morelos, lo que pasó en Oaxaca hace un año, pues Es igual de grave. no, incluso en palabras del presidente de la República en ese entonces, está peor la crisis en Oaxaca y en Morelos Exacto. que en la Ciudad de México, ¿no? Ahora, déjame preguntarte, Vania, tú como damnificada, cuéntanos un poco, digamos, el drama personal pues, de estar sin casa, de estar, no sé dónde estés viviendo, ¿no? Pero el tema de qué ha pasado este año para los damnificados. ¿Y qué respuestas han tenido del gobierno, de los gobiernos federal, de la Ciudad de México, etcétera, ¿no? Claro. Bueno, en primer lugar ha habido una descoordinación muy grande entre niveles de gobierno y también entre poderes. Y es ahí donde los damnificados hemos estado atorados. Particularmente participo en un grupo que se llama Damnificados Unidos de Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc, donde intentamos buscar respuestas a nivel local primero. Y la delegación Benito Juárez le exigimos a ellos terminen los dictámenes, ¿no? Como bien Luis habla de que los edificios en riesgo, a punto de colapsar, siguen habitados, están de pie, no han sido demolidos. Hubo estas exigencias a nivel local. Sí. No funcionó. Nos subimos a nivel Ciudad de México cuando se estaba gestando la ley de reconstrucción. ¿Qué decían en la delegación? Que no tenían dinero. Que no tenían dinero, que todavía no estaban claros los programas. Entonces la exigencia, a partir de enero, cuando ya se tiene claro un presupuesto, una ley de reconstrucción, una comisión está instalada, pues en realidad la política de reconstrucción ofrece oportunidades según el nivel de afectación, pero para los multifamiliares una sola opción. Una sola opción, que es la política de redensificación. Y muchos de nosotros nos preguntamos si fue suficientemente discutida. Se necesita pensarlo de una manera más amplia a nivel urbe. Sí. Y batallamos mucho con Bueno, entonces, el nivel de gobierno. la delegación les dijeron, les cerraron la cortina, aquí no hay dinero, váyanse con el gobierno de la ciudad. ¿Qué pasó en el gobierno de la ciudad? Bueno, en el gobierno de la ciudad, aunque se establecieron mesas de diálogo para intentar buscar soluciones, la política de reconstrucción pues tiene algunos problemas. No apoya a viviendas unifamiliares, no apoya a comercios. Entonces se están violentando esos derechos, que es lo último que se habló del reporte en la Comisión de Derechos Humanos. Y por el otro lado, el tema más importante, el de la certeza jurídica, el que un damnificado pueda saber qué es lo que sucede en tu edificio, si se tiene que demoler o rehabilitar. Muchos no lo tienen, no está completo el censo. Increíble, no. Y lo que el último reporte nos indica sobre los polígonos de riesgo, los edificios que se tienen que se tienen que demoler no se han demolido, el riesgo no está mitigado. Y esto no es un riesgo solo para los damnificados. El reporte que se llama La herida sigue abierta habla a toda la ciudadanía, porque toda la ciudadanía debe conocer si vive o no en un polígono de riesgo, donde hay una mayor concentración de estos edificios que el gobierno a nivel central no ha logrado demoler. Y otro tema importante es que se destinaron 400 millones para demoler los edificios más riesgosos. Resulta que el dinero se acabó. Entonces hay esta dicotomía entre que el presupuesto para las demoliciones se acabó, pero al menos nosotros reconocimos, porque vimos de pie, tenemos fotografías con un equipo de verificación que hicimos, y al menos 66 se tienen que demoler, que siguen siendo un riesgo, y no la hay. Luis. O sea, es este argumento preocupante. No podemos, como gobierno de la Ciudad de México, no es posible que digan se acabó los recursos para mitigar un riesgo que está poniendo en riesgo la vida de personas que habitan en esos inmuebles, transeúntes y las personas o inmuebles que están en los alrededores de cada uno de ellos. Bueno, creemos que ya se van, ¿no? Entonces, aparte, tienen un gran incentivo para lavarse las manos y ya vayan a pedírselo a Sheinbaum o al delegado que ganó. Yo ya me voy. Y lo que esperaríamos muchos ya ahí, hasta chapulinearon y se fueron a otro puesto, lo que esperaríamos ahí es la total responsabilidad del cierre de gobierno, de dejar claro esto y mitigar el riesgo antes de que terminen su gobierno. Es como, o sea, me gustaría, yo sé que es bastante ingenuo pensarlo, Leo, pero pensar que sea un llamado al jefe de gobierno, al comisionado para la reconstrucción en este momento, a un año del sismo, decir, mitiguen el riesgo. Son 483 inmuebles que no están atendidos, que si no lo hacen hoy, el riesgo de un sismo de mediana o baja magnitud incluso, el deterioro constante por las lluvias, por la misma degradación del tiempo, puede hacer que se nos vengan encima. Pasó hace 2 semanas con un inmueble en el centro de la ciudad, en Brasil 65. ¿Se cayó? Se cayó.
Se cayó, no fue un tema de un sismo, no fue fue un tema de deterioro. Un inmueble dañado por el sismo se cayó. Afortunadamente no hubo personas heridas ni muertos. El riesgo es mayor y tenemos que mitigar el riesgo. Bueno, y yo he dicho, pues es que esto sí lo tiene que hacer el gobierno, porque uno diría, bueno, ya el gobierno no sirve, bueno, nos organizamos, en fin, pero esto sí es una labor de gobierno, ¿no? Sí, aquí cabe decir que también de alcaldías, porque fueron las ausentes dentro de la ley de reconstrucción y por ello puede explicar la respuesta en Benito Juárez. Exactamente, ¿no? Sí. Nosotros no nos toca, había la siguiente ventanilla. Entonces, las alcaldías tienen que trabajar de la mano con gobierno central y eso lo tienen que tener claro las nuevas autoridades, o sea, tienen que hacer una especie de elecciones aprendidas, digamos. ¿Han tenido contacto con las autoridades que van a tomar posesión en diciembre? Sí. ¿Y hemos cuál ha tenido sido contacto con el próximo comisionado para la reconstrucción, con César Cravioto, con la nueva administración de Claudio Sheinbaum, con distintos integrantes del equipo. Pues primero, la expectativa de todos, la esperanza es alta de la resolución. Presentaron su plan de reconstrucción hace muy poco, ayer, durante esta semana. Y lo que presenta el plan es cómo van a dar más recursos para el siguiente año, cómo van a reasignar el subejercicio que quede para este año, para lo que sigue. Plantearon la idea de rehacer el censo de cero, o sea, empezar después de un año el censo. No, es que no. De verdad, un año después empezar otra vez un año con después. el censo. Creo que la expectativa... Es algo que se tiene que hacer. Pues sí te tiene que hacer, pero es que dices, Sí, caray. exacto. Es de... No debió haber sucedido. O sea, no debería de suceder a un año, ¿sabes? Esta incapacidad de vincular otra vez damnificado con un daño en específico y tener una respuesta específica para dar certeza jurídica por persona, por damnificado. No es un tema de inmueble en donde habiten 20 familias y cada una de las 20 familias tenga información distinta. Bueno, miren, yo me voy a comprometer a dos cosas. Primero, cuando regrese de vacaciones voy a buscar a César Cravioto para entrevistarlo y ver en qué anda, en qué rollo anda, ¿no? Porque creo que es importante. Yo creo que con este gobierno ya no se puede... Yo creo que presionemos todavía a este gobierno. A Edgar Tungui... No, ya está en el Senado, Miguel Ángel Mancera, cómodamente. Lo que pasa es que en 3 meses, bueno, en 3 meses pueden colapsar estos edificios y necesitas tomar acciones inmediatas. Bueno, entonces me comprometo a entrevistar al comisionado actual y al próximo comisionado, si les parece. Será una gran mesa. Y volverlos a invitar a ustedes para que le demos seguimiento a cómo va este asunto. Muchísimas gracias, Leo. ¿Sí? Gracias, Luis. Gracias, Vania, por venir. Esa fue la entrevista que Leo Zuckerman realizó en torno a la reconstrucción tras los sismos del año pasado, tema que ha estado presente en esta mesa y al cual le seguiremos dando espacio en tanto no se aclare la situación de los recursos que han sido destinados a las personas que han perdido todo después de los movimientos telúricos del año pasado. Aquí termina la edición de hoy. Gracias por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.